el arca del testimonio. El arca, muéstrame el arca un momento. Mire el arca. Mire, lo que está arriba es el propiciatorio o la tapa, pues llamémoslo así, la tapa, el propiciatorio. El propiciatorio de oro puro, una pieza toda de oro, y los ángeles también son una pieza toda de oro. Esto es una réplica de lo que está en el cielo. Ya se lo voy a leer en Hebreos 8 y 9. Es una réplica de lo que está en el cielo, de las cosas perfectas que están en el cielo. Entonces, en una maqueta fue lo que Moisés hizo en el tabernáculo de reunión. Era el tabernáculo donde se reunían, que tenía el atrio, que era donde la gente se hacía oír la palabra, el patio exterior cuando la gente no cabía y donde hacían los sacrificios de los animales, el lugar santo, que era donde entraban 20, 30 sacerdotes, pero había un lugar más adentro que se llamaba ¿cómo? El lugar santísimo. Es aquí ahora. Tóquelo, allá. Es aquí. Él habita y vive aquí, en el lugar santísimo de su morada. Él moraba allí dentro de los querubines y las lámparas, las 7 lámparas. El candelero de oro estaba siempre encendido con aceite de olivas. El aceite de olivas era para el alumbrado, para hacer la comida y para ungir. ¿Qué es el arca del testimonio? Le voy a decir. El arca del testimonio, hablándolo como desde el diccionario, es la presencia misma de Dios, porque el hombre la había perdido en el Edén. El hombre no podía escucharla en el Sinaí con esos truenos y esas voces y esos. ¿Sabe por qué pasaba eso? A causa del pecado del pueblo. O sea, Dios le estaba hablando a una manada de pecadores. Entonces les hablaba, y el terremoto y los rayos y las piedras se partían. Donde Dios nos venga a hablar ahora, varios se mueren, varios no pueden estar vivos, o nos morimos. No resistían la presencia de Dios. Entonces, dentro del arca o en el tabernáculo, también en el lugar santísimo, moraba, donde moraban los querubines, en el lugar así de reunión, en el lugar santísimo, la parte profunda del tabernáculo o del templo después de Salomón. Ahí estaba la presencia de Dios, y solo entraba una vez al año un sacerdote. Le ponían campanitas y de un pie le ponían un lazo largo, por si estando ministrando allí había entrado en pecado y se moría. La gente se daba cuenta porque las campanitas dejaban de sonar. Él tenía que quitar esa tapa de oro, él tenía que tomar esa vara en su mano, y la voz de Dios empezaba a oír. Él decía: Señor, heme aquí, háblame palabra. Pero era pálido, así asustado, porque tenía pecados del año pasado. Había mirado a una vieja hace 15 días, había mentido otro día para quedar bien. Y el Señor empezaba a hablar la palabra, y él salía, era una sola vez al año, y entraba con sangre ajena, o sea, con sangre de un cordero. Esa sangre la ponían en las esquinas del arca. El arca la ponían ahí en esas esquinas del arca, y dentro del arca, encima del libro, en la vara y en la urna. Esa sangre luego se desaparecía, no se amortecinaba ahí, porque la presencia de Dios percibía un olor fragante y se secaba a la presencia de Dios. Pero el arca en este tiempo más poderoso es Cristo. El arca iba montada en el burrito de Belén, y le ponían ramas de olivo y mantos, y ellos estaban adentro en el templo programando cómo matarlo, cómo hacer, con el velo allí. ¿Sabe que en ese tiempo el arca ya no estaba y los sacerdotes le mentían al pueblo? Los babilonios se la habían robado cuando quemaron el templo de Salomón. Ellos perdieron esa arca. Lo único que ellos pudieron conservar fue los libros, porque los tenían en varias partes, porque los libros que habían ahí también se los robaron y los quemaron. El libro propio que escribió Moisés, los babilonios lo quemaron, porque el diablo quiere destruir la evidencia de la presencia de Dios. El diablo ha querido destruir esta evidencia, el diablo ha querido acabar con esto. Vamos pues, Hebreos 9.
9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas y culto y un santuario terrenal, o sea, el tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, que se llamaba el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo estaba el tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el lugar de su presencia. Pero miremos un poquito el 9:11, por favor. Pero estando, es bueno que lo lea todo en su casa, el 8 y el 9, para que conozca bien. Imagine que la mitad de Éxodo no trata sino del diseño del tabernáculo, con las medidas, con las flores, las trenzas, los cordoncillos, era un detalle preciso. No había nada hecho así improvisado, no había nada improvisado. Todo era según el diseño de Dios, y como Moisés era extremadamente obediente, así él lo hizo. Y dice que el Señor en Éxodo 35, luego vengo con acá, tranquilo, le cuento algo de Éxodo 35 y Éxodo 30, donde Dios le dijo: ve y unge a Besaleel, hijo de Uri, y a Oliab, y pondré sobre ellos espíritu de inteligencia y de sabiduría en todo arte y diseño, para que construyan las cosas perfectas, para que hicieran esta arca, para que hicieran las cortinas, para que hicieran las flores de almendro, para que adornaran clásicamente. Y le voy a decir algo: esto es un diseño que está en el cielo. Mire lo que dice en 9:11. O sea, en el cielo existen los 10 mandamientos. En el cielo está el arca. Ahora le muestro dónde está el arca del testimonio en la Biblia. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea, no hecho de manos humanas. Por allá en Segunda de Crónicas 6, donde Salomón construyó el templo, y en Primera de Reyes dice, después cuando Salomón pecó, en Primera de Reyes 11, porque Salomón se corrompió y el pueblo volvió a entrar en idolatría. Entonces vinieron los babilonios, destruyeron el templo, y después de David, que lo volvieron a destruir, se robaron. No, David ya había muerto. En el tiempo de Salomón, cuando él pecó, se robaron el arca, se robaron los libros, se llevaron el candelabro, le quitaron todo el oro al templo, lo quemaron, lo destruyeron. Ese es el dolor de ellos. Se los llevaron presos por todo el mundo hasta 1946, que ellos retomaron otra vez su ciudad. Y va a venir un personaje que va a reconstruir el templo otra vez así de oro, con la gloria que Salomón lo hizo. ¿Quién creen que es ese personaje? El anticristo, haciéndose pasar, como acabaste de decir, por Jesucristo. Ellos van a creer que es Jesucristo, un verdadero Jesucristo. Lo van a engañar a la gente, al mundo entero, porque van a decir: venga, él vino a decirles que les traería paz. Les trajo paz. ¿Han tenido paz en estos 2000 años? La gente gritará: no, han habido guerras. ¿Les quitó el hambre? No, han habido hambrunas, dolores, angustias. ¿Les quitó las enfermedades? No, hemos tenido enfermedades estos 2000 años. ¿Sabe que en Alemania la peste negra casi que destruyó a toda Europa? Y entonces el anticristo se sentará en el lugar santísimo, en el lugar santo, y va a matar un marrano. Y esa es la abominación desoladora, para ofrecer su sangre en sacrificio, un cerdo, sangre de cerdo, que es abominación a los judíos. Entonces mire eso, hermano. Le sigo leyendo aquí 9:11, vuelvo y le comienzo ahí, porque le estaba enseñando algo muy precioso de parte del Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, Cristo es un más amplio, muéstrame el tabernáculo. Es un más amplio y precioso tabernáculo, porque en él cabemos todos.
Él, imagínate que Él ya no habita en el arca del testimonio, Él habita en los corazones. Dice, los cielos de los cielos, dice en Crónicas 2 y en Reyes capítulo 1, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Digo Primera de Reyes, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y habita entonces en los corazones y en la mente del hombre. Es la luz que está dentro de cada hombre. Por eso, amada iglesia, yo le digo algo: comience a corregir a sus hijos ahora que usted está lleno de lo que estaba el arca, de la presencia de Dios. Diga, miren aquí el arca de Dios. Miren aquí el arca de Dios. Imagínate que para entrar en esa arca había que estar en santidad. Usted sabía que la palabra de Dios es una gran bendición. ¿Cuántos creen? Amén, amén. Pero le voy a leer en Segunda de Pedro ahorita algo, apenas le lea este. Me acuerdan el de Segunda de Pedro. Es también una maldición este libro. Sí, porque los que no lo viven ni caminan conforme a él se perderán por causa de la palabra escrita acá. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí se caen los hombres de Dios también. Aquí se levanta o se cae la iglesia. Aquí las más grandes herejías. La iglesia ministerial de Satanás trabaja con la Biblia. La iglesia tradicional trabaja con la Biblia. Y en sus grandes templos hermosos y poderosos, llenos de oro como el de Salomón, hacen los ritos, cosas que ya no hay que hacer. Ahora el rito es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora el rito es orar, ahora el rito es la palabra, ahora el rito es conocer y entender que Él es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es Dios? Dios es santo. Mire, les leo en Hebreos, ahorita vamos para allá para cómo esta palabra hace caer. También les voy a leer un pedacito en Primera de Samuel 5. ¿Se acuerda cuando los filisteos se robaron el arca del pacto, el testimonio? ¿Para qué les sirvió a los filisteos el arca? ¿De bendición o de maldición? De maldición. Comenzaron a tener úlceras y enfermedades brutales y se la enviaban a otro pueblo y el pueblo se llenó de ratones, hermano. Era una plaga y usted sabe que los ratones producen una enfermedad que se llama leptospirosis. Y empezó a morir la gente de esa enfermedad brutal. Entonces la mandaron a otro lado y allá se llenaron de unas llagas, de unos tumores. Luego mandaron el arca arrastrada por 2 vacas que criaban. Mire qué hermoso, en un carro nuevo. Y las 2 vaquitas llevaban el arca y milagrosamente iba pasando por los campos de Jerusalén que habían perdido el arca. Y la gente empezó a gritar y a dar voces: el arca, la presencia de Dios. O sea, eso, ver el arca era ver a Dios. Ellos habían llevado el arca en esa guerra que tuvo el sacerdote Elí de Primera de Samuel 5 al campo de batalla. Pero los filisteos temblaron y con el grito emocionado de la gente cuando llegó el arca, porque ellos sabían que Dios peleaba por ellos. Los que leen la Biblia conocen la historia, les estoy diciendo los textos. Capítulo 5 de Primera Samuel. En esa guerra ahí se les robaron el arca. Imagínense, mejor dicho, más claro, se robaron a Dios. Cogieron a Dios al hombro y se lo llevaron así. ¿Qué le parece que llegue un ladrón y se lleve al Espíritu Santo hoy? Ya eso no pasa, ¿verdad? El diablo quiere hacerlo. El diablo quiere traer desánimo. El diablo quiere traer destrucción. Mire, le digo algo antes de leer. Los hijos antiguamente, en el caso mío cuando yo era un niño, se podían perder en un río, en el mar, en un matorral. De pronto allá mataban a un muchacho, eventualmente, y estaban gritando afuera, jugando. Yo no sé si alguno tuvo un aro con un palito y uno lo rodaba así, hermano, y uno disfrutaba con un aro. Era un pedazo de llanta de la parte donde va el rin. Eso era una felicidad tener un aro, hermano. Regáleme 5,000 para un aro. No, eso eran como 20 pesos, que era un billete.
a comprar un aro. Hoy 20 pesos no tienen uso, el de 50 sí. El del billete de 50 era uno que tenía una orquídea, a mí me daban de eso. 1 peso le daban a uno, 1 peso. Es que el dinero en Colombia estuvo a la par del dólar en 1960 hasta 1970. Pero los malos gobiernos acabaron con las economías, la guerrilla y otros caldo de cultivo y maldiciones que han sido 40,000 males aquí por causa de la idolatría. Los países más ricos del mundo, saliéndome un poquito del tema, Inglaterra, que colonizó y evangelizó a Canadá y a los Estados Unidos de América y a Australia, son las tierras más ricas del mundo. Y a algunos países de Europa, Francia entre ellos y Suiza, cristianos 100%, ricos, prósperos, desarrollados, no subdesarrollados ni con hambre, sino desarrollados y con exceso de alimentos. Brutalmente, mandan para acá. Entonces el conocimiento de Dios nos da libertad. Los muchachos estaban jugando y uno sabía dónde estaban, ¿se acuerdan? Yo persigo a Ramón, Oscar, una recocha chévere en el patio, hermano. Jugaban ollitas, jugaban escondite, a la rueda, ¡uy, lo coge! Ya, muchachos, son las 8, vayan acostando. Hoy en día creemos tenerlos seguros porque están en el cuarto, cada uno con su televisor, cada uno con su WhatsApp, su tablet, su celular de alta gama, sumidos en la más grande tristeza, donde después corren al suicidio, donde ya en la casa no tenemos sino un televisor. A nosotros vemos televisión en la sala y están todos ahí. Mi hija, vaya, que es que este programa pues, tiene algunas escenas como raras y algo que yo nunca haya visto. No, lo que pasa es que hay veces que después del beso sigue una caricia, y después de la caricia otra cosa y usted no debe ver eso porque usted es un pastor y usted es inocente y usted, ay, mijo, ¿qué me va a enseñar una niña de 15 años a mí? Como hoy no está aquí, le estoy echando esas. Nuestros hijos están escondidos, ya no hay unidad familiar, ya no hay esos juegos, papá. Consigan juegos de mesa, ajedrez, parqués, y hay muchos más. Y jueguen con los niños en la mesa, hermano. No los dejen meter a esos cuartos, esos escondites de Satanás, esas cuevas del diablo allá. Muchos muchachos empiezan a entrar por medio del internet a la pornografía. A uno le gustaba ver pornografía en el tiempo que yo era un muchacho, pero no podía. Esas revistas no eran solo para mayores de edad. No podía. Teníamos que robárnosle las revistas a un primo. Le forzábamos el escritorio porque las tenía bajo llave, algo estrictamente guardado, y ahí sí nosotros las veíamos al escondido. Tremendo, ¿cierto? En el corazón del muchacho está de continuo hacer el mal. Papás, jueguen con sus muchachos. Póngase en cuatrico y súbalo, hermano, y usted es el caballo y empieza a galopar, hermano, con el muchacho. Yo cogía a mi hijo Juan Camilo más pequeño, se me hacía así y yo lo alzaba así, parecía un marrano de gordo, como 35 kilos, pero entonces yo sacaba, vea esta musculatura que tengo ahora, y yo lo alzaba así, sí, alce los pies para que yo lo alce más duro, y hacía como 10. Como a los 12 años le dije, Juanca, venga a ver juego con usted así. Y se me acostó y casi me mata, hermano, como de 100 kilos. No fui capaz. Entonces, si los muchachos crecen y se les acaba la oportunidad de disfrutar con papá y mamá, de estar en el cuarto, de hacer el devocional, de recochar. Menos mal que Felipe está para en Estados Unidos. Se acuestan todos en la cama y a recochar, hermano. Termino yo en el suelo, hermano, me sacan. Entonces me arrodillo ahí, es que a orar o a mirar o a hablarles desde ahí. Y empezamos a hablar, a conversar. Cuando logran salir de esas guaridas del diablo, hermano, de esos cuartos donde creemos tenerlos seguros, eso se ha acabado. A la gente que es de la edad mía o más antigua, saben los juegos que nosotros teníamos: congelado, lleva, guerra libertadora. Eso era chéverísimo, hermano. A la correa hacíamos una ronda, hermano, y una con la correa.
al que son de la carabela, al que se duerma le doy una pela y tal, no la largaba ya. Y si lograba llegar donde estaba otra vez, le metía un par de juetazos. Ah, qué juegos esos, hermano. Pero todo eso se acabó con el tiempo. La tecnología se llevó todo eso. Hacíamos concursos de canto, hermano. Yo cantaba parecido a Javier Solís. En tu pelo tengo yo. Se ha acabado mucho, pero yo cantaba muy similar a Javier Solís y a Olimpo Cárdenas. Como esperan las rosas sedientas. Todo eso yo me lo sabía, hermano. Yo me sabía todas esas, me las sé porque eso no se olvida. Uno lo que se aprende nunca se le va a olvidar. No, es que yo ya no me sé, no, todas me las sé, hermano. No le miento. Volvemos a Hebreos. Arca del testimonio. Después del tiempo del arca del testimonio, que Moisés entró en la tierra prometida y ya esto empezó a estar guardada en Silo, en Gabaón, allí en tiendas, y era movida de un lugar de campaña a otro. David la llevó. ¿Se acuerda que le conté ahorita que iban unas vaquitas llevándola y los campesinos vieron? Entonces la dejaron en casa de Obed-edom porque un hombre se arrimó, se llamaba Usa. Las vaquitas tropezaron y Usa se arrimó a sostener el arca. O sea, era algo bueno que había hecho. Y ahí mismo le cayó un rayo, hermano. 30,000 kilovatios en la cabeza. Lo pulverizó. Y tuvo mucho miedo David, entonces dejó el arca en casa de Obed-edom, la cual prosperó. Mire que cuando la presencia de Dios está donde hay oración, donde hay amor, donde hay gozo, donde hay paz, hay prosperidad por causa de la presencia de Dios. Pero si la presencia de Dios está en una iglesia donde el pastor está en pecado, donde los líderes de la alabanza están en pecado, donde los de la escuela dominical están en pecado, esa iglesia se cae por su propio peso. Esa iglesia se acaba. El pastor un día se le acaba la unción y no es capaz más de predicar. La presencia de Dios es algo muy tremendo. Cuando estaban en la pesca milagrosa, que Jesús le dijo a Pedro que echara las redes, y él dijo: Señor, pero hemos intentado toda la noche y no hemos podido sacar. Pedro, echa la red a la derecha. Y Señor, en tu palabra la echaré. Mire el arca allá donde estaba. El arca había nacido en Belén de Judea, chiquitica, y dice que empezó a crecer en estatura y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Ya el arca es Dios. Y cuando Él muere, hermano, en la cruz, el velo se parte en dos. La gloria de Dios resplandece sobre la tierra. Por eso Isaías dijo: levántate y resplandece, porque la gloria de Dios ha venido sobre ti. Tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones por causa de que no estaba la presencia de Dios. ¿Y sabe qué tipifica el arca, hermano? Es el tipo más grandioso de Jesucristo, donde está el conocimiento de los libros, donde está la vara de Aarón, que era la misma vara de Moisés con que se abría el mar, que representa la palabra, y donde estaba el maná, que representa el pan. Por eso dice: yo soy el pan de vida. Había una sola puerta para entrar al tabernáculo de reunión, y Cristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por otro lado es salteador y ladrón, dice San Juan 10. Pero el que entra por la puerta, o sea, la puerta aquí es el Espíritu Santo. Yo soy la puerta, yo soy el pan, ese maná, yo soy. Él es el arca del testimonio. Tengo que leérselo, no se lo he podido leer. 9:11 le dije. 9:11 y 23 y 24 del mismo 9:11. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, el más amplio y perfecto tabernáculo es Jesucristo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que era en ese tiempo, eso cubría el pecado, sino por su propia sangre. Mire, aplauda al Cristo. Por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido nuestra redención. Mire, mi hermano,
¿Dónde es el lugar santísimo donde entró Jesucristo? ¿Quién me dice? Porque a él no lo dejaban entrar en el templo. Los sacerdotes, él no podía entrar hasta el lugar santísimo. ¿No ve que ellos no creían que él era hijo de Dios? Él entró en el santuario no hecho de manos de hombres, sino en el cielo. Él se presentó con pruebas indubitables. Él se presentó, como dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que Satanás había hecho contra Adán, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? Despojó a todos los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. El triunfo más grande no fue el arca, el triunfo más grande no fue el lugar santísimo, el tabernáculo de Moisés, que era donde estaban la mesa de los panes, el mar de oro, el mar de cristal, o sea, todos los utensilios que le mandó a hacer. Y usted los puede ver en Éxodo 30. Ahí para allá usted se lee al final de Éxodo, están detalladamente. Y aquí en Hebreos 9 y 8, capítulo 8 y 9, también están. Dice el 20, le dije el 23, véalo acá. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así en el templo, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario. O sea, ellos hacían unos sacrificios allá de animales que traían. Un hombre en un gran pecado traía 2 ovejas, otro llega un tipo, por ejemplo, como Ramón, tiene que llegar con 5 o 6 bueyes. Llega un tipo como yo, tengo que llegar con 2 camionados de novillos, hermano. Uy, el pastor, como usted cargaba de pecado para este año. Descargan 2 camionados, hermano, para ofrecer allá, y la carne era para los sacerdotes, para el pueblo, pero el olor fragante de la ofrenda subía a Dios. Hoy ese olor fragante es la oración de los justos, que puede mucho. Le estoy leyendo el 24, ¿verdad? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, ese era una figura del que está en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como lo hace la iglesia romana. Cada vez que dan la misa es una crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí en Hebreos, aprovecho y digo esta palabra, no para ofrecerse muchas veces. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de la creación. Fue ofrecido una vez y para siempre. Y aquí también desvirtúa otra creencia. Dicen al final ahí en el 28. Así que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí queda desvirtuada la creencia de la reencarnación. Ojo con la reencarnación. La nueva era predica la reencarnación, que usted puede reencarnar hasta en un animal o en su abuelito reencarnó en usted. Hermano, eso es una falacia, es una mentira. Quiero decirles algo muy hermoso que de pronto lo tuve que escribir acá. El velo que se rasgó, ¿cuántos se acuerdan que cuando Cristo murió en la cruz, el velo, que era de un tamaño más o menos de 1/4 de piel de tejón, se partió de arriba abajo? ¿Cuántos saben eso? Despierte al que está dormido. Ese velo se rasgó de arriba abajo. ¿Sabe por qué se rasgó? Para que la entrada al lugar santísimo quedara abierta, así vea, como ver un velo ahí, queda abierta, queda libre así. Ya no es el sacerdote cada año, ahora entra toda la iglesia. Pastor, ven, ore por mí, que mi hijo se va a morir. Hermano, tiene más poder usted que el pastor. Fui a una casa que estaba llena de demonios y me llamaron que era urgente, eran la 1 de la mañana, y bajé.
Cuando llegué, yo le dije: hermanos, aquí ya no hay nada. Los demonios huyeron desde que los hermanos vinieron. Oremos, pero aquí no hay nada ya. Cuando la presencia de Dios entra en un lugar por alguien. Usted sabe que Pedro le predicó a 3,000 y los 3,000 eran iguales a Pedro, llenos del Espíritu Santo. Decían: pero el Espíritu de Dios sobre los gentiles como en nosotros. O sea, eso es mío, no suyo. Eso es mío, mío. Suyo no. Usted tiene que venir y estar 30 años oyendo la palabra para que le den siquiera un maná. No. Desde el día que usted recibe a Cristo, usted es poderoso. ¿Se acuerda que había unos hombres que les llamaban una pareja que se llamaban, ¿cómo era? En Hechos de los Apóstoles, que eran poderosos en oración? Se me olvidó el nombre de ellos dos. Era una pareja, Aquila y Priscila. Dice poderosos y no son nombrados en la Biblia en ninguna parte. Felipe fue ungido nomás para ser diácono, y por allá se fue y le predicó al eunuco. Era un mover brutal, hermano, y los bautizó. Era un mover tremendo. Todo el que creía era lleno del Espíritu Santo, y habría una obra, una iglesia en casa. Era por las casas. Hermano, el tabernáculo de Dios está aquí, está con nosotros. Y un día David, cuando ya era viejo, iba a morir, recogió una platica y un poquito de oro y unas tablitas de cedro para ayudarle a su hijo, porque uno cree que los hijos no podrán ser mejor que uno. Pero Salomón llega a ser 1000 veces más poderoso que David y más rico. Y nadie le hacía guerra porque era sabio. No venían sino a admirarlo y a escuchar sus dichos. Un sabio no lo atacan. Un ladrón se viene a robar a un tipo sabio y el tipo le dice 3 palabras. Y le hermano, además, esos que vienen con usted, ¿quiénes son? Esos de verde. Ay, ¿quiénes? Mientras, policías. Mientras los mira, usted lo desarma. A un sabio no hay forma de atacarlo, hermano. Con las palabras nomás lo desarma. O le ora a Dios, hermano, y queda congelado ahí. Como cuando jugábamos lleva congelada, tin, tipo queda así. Va uno corriendo y lo tocaban y cada vez que así. Congelado instantáneamente. Así quedan los demonios delante de alguien que confía y tiene a Dios. Amén. Bueno, el velo representaba o representa ahí la carne de Cristo abierta, porque fue rasgado para darnos acceso al lugar santísimo. Representaba la carne de Dios abierta para que entremos al lugar santísimo. Mire, todo lo que hay en el tabernáculo o en el templo de Salomón es tipología de Cristo. Por eso le voy a decir algo: si usted quiere entender toda la Biblia de un solo golpe, asocie cada versículo con Jesucristo. No, es que estoy leyendo de Gedeón, asocia a Gedeón con Jesucristo. No, es que estoy leyendo de José, asócielo con Jesucristo, a José. Es que estoy hablando de Judas, asócielo con el diablo, aunque caminó con Cristo un tiempo, porque Dios le da la oportunidad a todo el mundo, hermano. ¿Sí ve? Bueno, mire qué bello esto. En este velo de azul se refería al azul del cielo. El púrpura del velo realza el púrpura a la realeza de Cristo, y el carmesí a su sangre, y el lino fino a su santidad. ¿Se acuerda de que en Apocalipsis dice: y será vestido de lino fino, lino limpio y transparente? La iglesia ha sido vestida de lino fino, sin mancha y sin arruga, una bendición. Vestidos de un lino que se llama ¿cómo? Cristo. Vestidos de una presencia del azul del cielo que se llama Cristo. Por eso usted no se aburra más, no se entristezca más, no se deprima más, no esté destrozado, amargado. Hermano, todo en el mundo pasa. Que perdí mi negocio, perdí mis millones, perdí mis cosas. Hermano, vuelva, consígalas, hermano, son cosas del mundo. Dios permite que tengamos las bendiciones, pero nosotros tenemos que esforzarnos a conseguirlas, y Dios se las da. Pero hermanos, son temporales, son pasajeras, son cosas a las cuales Moisés había renunciado. Jesucristo dejó la riqueza de su trono y su grandeza y se hizo pobre. Dice que las raposas tienen guaridas y las aves nidos,
Mas el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Él no consiguió un templo de propiedad, puesto que él mismo era el templo. Él dijo: este templo será destruido y en 3 días yo lo reconstruiré. Y por esa causa lo crucificaron. Y cuando dijo Caifás, le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Tenían un viaje de testigos falsos. Dijo: yo soy, tú lo has dicho. Y dijo: no necesitamos más testigos, ahora sí lo vamos a matar enterito. El arca es madera y árbol que creció en tierra seca, porque fue hecha de madera y de una cruz. Representa la cruz, esa madera. El oro que está en el arca, que la cubre por dentro y por fuera, y el propiciatorio era todo de oro puro, referencia a su santidad incorruptible. Como incorruptible es el oro. Se encontraban allí con la sangre. Cuando el sacerdote iba al lugar santísimo, iba con la sangre, y esto eran cosas del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto es la cruz de Cristo, es la redención que Cristo hizo por nosotros. El que no entiende estas dos cosas no entiende la Biblia. O sea que en el Antiguo Testamento era por la ley, por medio del arca, por medio del trabajo de los sacerdotes. Muéstrame el templo. Esta es la gloria más grande de Israel, hermanos. Esta es la gloria más grande de Israel. Para los israelitas esa era la gloria. Eso era el orgullo más enorme de ese pueblo, hermano. Pueblos de todo el mundo, como la reina de Saba, vinieron a escuchar la sabiduría de Salomón. Y en el tiempo de Salomón el hierro no se usaba casi, todo era de oro. La plata era de poco uso, todo era de oro. Tenía 3,000 escudos de oro y otros 1,500 pequeños en oro puro batido. Era una riqueza impresionante que representa el milenio de Cristo con nosotros, donde vamos a tener todas las riquezas de la tierra. Pero una vez en el capítulo 11 de Primera de Reyes hay un subtítulo en el verso 1, dice: apostasías y dificultades de Salomón. Mire lo que hizo Salomón. Esto es terrible, hermano, se lo voy a leer un poquito. Me acordé de ese texto. A Salomón se le apareció Dios en Gabaón una noche mientras sacrificaba 1000 holocaustos, dice en Primera de Reyes 3. Y el Señor le dijo: pídeme lo que quieras que yo te daré. Y te pidió sabiduría o un corazón oyente. Después se le volvió a aparecer. Y después vea lo que hizo. Por eso en Romanos dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pastores también han caído, verdad? ¿Cuántos hombres de Dios han caído? ¿Cuánta gente de la iglesia se ha ido? ¿Cuánta gente se desanima? Mire lo que él hizo, hermano. Él lo hizo en 6 años nomás. Una riqueza enorme, hermano. Cogían a todos los jóvenes y a los constructores por tiempos de 3 meses. La gente regalaba el tiempo, 3 meses para construir, y se iban a sus casas y venía otro grupo otros 3 meses. Y los hombres de toda la tierra le mandaban la madera, el cedro del Líbano, el oro de Ufaz, de Ofir, las mejores cosas. Dentro del templo, ¿sabe qué había? Habían 2 palmeras, 2 ángeles, 2 palmeras, 2 ángeles, y todo eso revestido en oro puro. Todo el templo, usted entraba y era todo de oro, así como es el lugar del cielo. Una majestuosidad impresionante. Pero cuando el hombre peca y le falla a Dios no le importó ese templo. Envía a los babilónicos, hermanos, o sea, al diablo, y dijo: llévese ese oro, sus riquezas, y quémele eso, quémele la gloria de ellos, y el arca desaparezcala todo. Tremendo, ¿cierto, hermano? Qué pesar. Pero el rey Salomón, cuando hay un pero, ¿no? Amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras y a las de Moab, a las hijas de Amón y a las de Edom y a las de Sidón y a las Eteas. Mire, todas las feas se las llevó para allá. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no te llegaréis a ellas, ni ellas se llegaréis a vosotros. O sea, relación sexual. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y se juntó pues Salomón con amor a ellas, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Ahora usted no se vaya y diga que en la Biblia dice que puede tener 3 viejas.
En este tiempo este hombre hizo eso, pero a Dios no le agradaba, porque al principio no fue así. Varón y hembra los crió. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, cuando ya el pastor sabe mucho, cuando ya el hermanito se sabe la Biblia al revés y al derecho. Pastor, ¿cómo? Hermanito, ¿cómo se la sabe? Al revés y al derecho. Ahí ya el hombre se puede debilitar. Cuando mi hijo aprendió a manejar los primeros días andaba a 30. Ahora lo veo a 90 por las avenidas. Dice, papi, pero es que es a 30 en las ciudades. No, como ya sé. Cuando uno sabe es que corre el peligro, hermano. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres lo inclinaron al mal. El viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Yo nunca he entendido esto, hermano, como un hombre de Dios así hace esto. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová su Dios, ni a las cosas que hacía su padre David. Amados, nosotros tenemos que vivir hoy en esa arca, en ese gozo, en esa presencia, en ese reino divino, en esa libertad del Espíritu, en esa grandeza del reino, en esa revelación, porque el arca de Dios se está moviendo aquí hoy y es el Espíritu Santo. Mira, hermano, esa es el arca y vino con sangre de Cristo para borrar y limpiar todos tus pecados. Se me fue el tiempo y no le alcancé a decir todo. Y ya vamos terminando. 9:23. Fue pues necesario que la figura sagrada, bueno, del 24, porque estoy en Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Le leo el de Pedro. Primera de Pedro 2:4-8. Con ese y uno de Apocalipsis terminamos. 2:4. La piedra viva. Acercándoos pues a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cómo es Cristo para Dios? Escogida y preciosa. Y la iglesia de Dios para Cristo es escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, o sea, el sacerdocio del templo, ¿se acuerda? Para ofrecer sacrificios espirituales, ya no sacrificios de animales, sino espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Lo están leyendo conmigo? Primera de Pedro 2:6 ya. Por lo cual contiene la escritura aquí: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién es? Y el que creyere en él no será avergonzado. Ay, mi amado, míreme para acá. El que en él creyere no irá al infierno, no será avergonzado delante de los ángeles de Dios, ni delante de nuestras familias, que así se salven. Para vosotros pues, los que creéis en él, es precioso. Pero para los que no creen, mírenlo acá: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El 8 no me gusta. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra. Mira, ahí lo explica: siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La condenación viene sobre el hombre a causa de la palabra no obedecida. San Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acérquese a la palabra de Dios, crean la palabra de Dios, órele a Dios, pídale a Dios. Amado, yo me apropié de eso que mi esposa vio. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Vamos a tener 12 iglesias en el Quindío y 3 en sus corregimientos, 2 en la ciudad de Armenia y varias en lugares de Colombia y del mundo, porque así Dios lo ha querido.
El dinero para eso es muy abundante, es mucho. Son miles y miles de dólares, millones de dólares. Dios los tiene para eso. Dios los tiene destinados. Tú tranqui, que Dios lo va a hacer. Tú tranqui, que Ospina tapó ese gol. Tú tranqui, mi hermano, que Dios lo hace. Lo que tú das es para sostenimiento solo de aquí, de este templo. Lo demás, Dios lo hace. Él hace todo. Él envía a la gente. Él envía a los hombres ricos. Usted sabía que está viniendo gente de todo el mundo a sembrar aguacate en el Quindío, a comprar todas las tierras del Quindío. Está viniendo inversionistas de todo el mundo a Colombia, porque es una tierra que fluye leche y miel. Amados, orienten a sus hijos tras la bendición del arca del pacto del testimonio, que murió en la cruz, que fue suspendido entre el cielo y la tierra, al Dios de la cruz y de la tumba vacía, al que ascendió a los cielos y envió la promesa del Padre al Espíritu Santo. A ese alabamos.